días a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy bien, espero, arrancando la semana. Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante para compartir. Estaremos hablando de temas que muchas veces en la televisión no se habla. Por ejemplo, hablaremos de los celos y cómo repercuten los celos y cuando son patológicos, cómo hacen que, por ejemplo, parejas se destruyan completamente. Cómo identificar los celos, cuándo los celos son una característica propia de la personalidad o son un recurso natural que tienen unos con otros para demostrarse cariño. ¿El cariño y los celos van de la mano o en realidad son conceptos erróneos? Esto de que porque la amo la celo y porque no la amo no la celo. Muchas mujeres en general o algunos hombres interpretan que cuando no son celados es porque no son lo suficiente amados. ¿Esto tiene que ver con la realidad o es más bien algo cultural que puede traernos después problemas? Hablaremos de algo muy interesante que tiene que ver con el orgasmo femenino, cómo identificarlo, cómo saber cómo obtenerlo, cómo trabajar en este sentido y entender que es muy pero muy importante porque el placer sexual está directamente relacionado con la salud sexual. Hablaremos de todos estos temas con nuestra compañera, la doctora Karina Isa, ya en un ratito nada más. Y vamos a conocer también una historia de vida maravillosa, la historia de vida de una persona no vidente que casualmente trabaja en nuestro canal y que a partir de una situación que es que nació de manera prematura, nació con esta retinopatía y por ende no puede ver. Recuerdan que hicimos durante una semana y repasamos varias veces la importancia que tiene saber cuáles son los derechos de los niños prematuros, pero fundamentalmente saber qué nosotros podemos hacer a nivel de evaluar los factores de riesgo que pueda tener una embarazada para evitar que se produzcan partos prematuros y de esta manera que nazcan bebés prematuros. Pero ya nos vamos a meter en este tema. Ahora, como arrancamos la semana, saben que tenemos nueva encuesta y esta tiene que ver con la famosa sal. La sal que está directamente relacionada con los problemas cardiovasculares, con la hipertensión, con la diabetes. Bueno, ¿por qué nosotros culturalmente agregamos sal permanentemente al cocinar y también al comer? ¿Cuál es la pregunta, Gallego? A ver. ¿Cómo es tu relación con la sal y las comidas? Porque hablaba de la sal, pero no te había dicho la pregunta. ¿Cómo es tu relación con la sal y las comidas? Y en un ratito vamos a repasar las opciones que seguramente Sergio nos va a dar. www.tvpublica.com.ar. Recordarte también nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Red de Salud. Allí tenés la posibilidad de ingresar, enviarnos tu consulta, compartir información y también darnos sugerencias que para nosotros son súper valiosos. Red de Salud. @tvpublica.com.ar, también ese es nuestro mail para aquellos que no tienen Facebook. Ahora sí, vamos a hablar de la retinopatía, vamos a hablar de la ceguera, vamos a conocer la historia de Verónica González, no vidente. Nací prematura, tuve que estar un mes en incubadora y el exceso de oxígeno en la incubadora me provocó ceguera. Yo desde los 6 meses hice estimulación temprana, porque bueno, un bebé ciego tiene que aprender todas las cosas que la mayoría de los bebés hacen por imitación, ¿no? A un bebé ciego le tenés que enseñar a gatear, a cómo caminar, a cómo caerse. Y bueno, mi vida la verdad que transcurrió con total normalidad. Yo siempre fui a escuelas comunes, con el apoyo de una escuela especial. El sentido de la vista es el sentido que te da una información más completa, es el sentido más inmediato. Entonces la persona que está habituada a manejarse viendo tiene que incorporar otros recursos para poder hacerlo sin ver. En mi caso, como yo ya estoy acostumbrada, para mí es lo normal prestarle atención, escuchar las cosas, tratar de mantener cierta distribución espacial, como para que no llevarme cosas por delante. Yo lo que distingo es un poquito de luz y si tengo algunas cosas adelante, yo distingo que hay algo. Sombras, ¿no? Bultos. Yo hasta los 4 años sí tuve un resto visual que veía colores. Me acuerdo que veía los dibujos de las cartas, de jugar a las cartas, o algunas imágenes en la tele. Me acuerdo pocas imágenes, pero me acuerdo algunas. Y la verdad que el haber visto los colores también me ayuda a tener más o menos una concepción estética de cómo combinan la ropa o bueno, ese tipo de cosas. Si me preguntas si yo quisiera ver, obvio que quisiera ver.
Pero no reniego de eso porque también entiendo que mi discapacidad visual me condicionó positivamente en un montón de cosas. Quizá el hecho de no ver me ubicó en un rol de activismo social que de otro modo no hubiese estado. Soy periodista un poco por casualidad, porque empecé a hacer producción de radio, empecé a estudiar y siempre tuve claro que quería hacer tele, porque me parecía que estaba bueno desde la imagen romper con ciertos estereotipos. A mí no me gusta hablar de discapacidad para las personas con discapacidad. A mí me gusta que lo escuche todo el público, porque de repente a la persona con discapacidad le sirve y a la persona que no tiene discapacidad empieza como a ver el tema. Tenemos una ley que permite que las personas con discapacidad tengamos una asistencia para lo que necesitemos, quizá que lo ayuden a la persona a levantarse, a asearse, a prepararse la comida. Yo tengo algunas adaptaciones puntuales que sí necesito, como por ejemplo unas adaptaciones que me hizo mi hermana en el microondas con palitos de escarbadientes con cinta scotch. Con Lucas, fue todo un desafío tener a los gemelos, así que evidentemente la pareja debe estar bien porque si no es complejo con dos bebés juntos. Cada uno va tomando elecciones, ¿no? Y eso no nos convierte ni en héroes ni en víctimas. Yo tuve un entorno muy favorable desde el principio. Yo tengo una familia que hizo lo que había que hacer para mi desarrollo, siempre pude estudiar, pude educarme, pude acceder a un montón de cosas que quizás muchas personas no pueden acceder. No podemos desconocer que el entorno de unos y otros no siempre es el mismo. Bueno, y es una historia de vida que nos conmueve, pero básicamente nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Y yo pensaba en estos derechos que nosotros siempre resaltamos sobre aquellos bebés que nacen con alguna discapacidad. En el caso de Verónica, ella se nota en la manera de expresarse. Tuvo una familia que la contuvo, tuvo una familia que la impulsó, que de alguna manera la empujó a que ella se desarrollara, que hoy tenga una actividad profesional igual que cualquier otra persona, que sea mamá, que tenga una pareja. Veíamos lo bien que se desenvuelve internamente, domésticamente, haciendo los quehaceres del hogar sin necesidad de ayuda de otra persona. Y a mí me parece, y me quedo con este concepto, más allá de conmovernos con la historia de Verónica, me parece que ella resaltaba algo que es muy importante. En general, nosotros pensamos en la discapacidad en función de la discapacidad. Hablamos de un programa que realiza una persona con discapacidad para otros que sufren la misma discapacidad. No, Verónica forma parte de nuestra sociedad con o sin discapacidad. Por ende, lo que ella tenga para decir como periodista es igualmente importante y valioso que si no tuviera o no padeciera de ceguera. Esto me parece que es un concepto muy interesante que nos cuesta mucho incorporar. ¿Por qué ella debe hacer un programa desde siendo una ciega para ciegos? No. Ella es ciega o no vidente y hace un programa como cualquier otro, como podría estar haciéndolo yo en este momento. Me parece que es algo muy lindo y nos pone a pensar esto que hacía referencia y es muy interesante. Y si me permitís, sí, por es capaz de hacer algunas cosas que yo no puedo hacer. Bueno, eso seguramente. Entonces, claro, y entonces, ¿cómo definimos ahí el tema de discapacidad? ¿Quién sería ahí el discapacitado? Contaba Verónica, yo estaba charlando el otro día con ella, que en la facultad ella toma apuntes con una plantilla y un punzón que escribe en braille en algo que es como una mezcla de taquigrafía, o sea, una taquigrafía en braille. Sí. Y que lo hace mucho más rápido de lo que toman apuntes sus compañeros. Entonces, después los compañeros le piden a ella los apuntes. Bueno, siempre se nos dice que las personas que obviamente no tienen algún sentido desarrollado, tienen los otros mucho más desarrollados. Entonces, seguramente pueden sacar ventaja desde otro lugar. Y ella decía también, si me preguntan si quiero ver, obviamente que quiero ver, o me encantaría ver. Tiene esos dos bebés
hermosos, divinos, que seguramente querrá verlos, pero los ve desde otra manera, los ve tocando, los ve sintiéndolos, los ve escuchando y tiene eso mucho más desarrollado que cualquier otra persona. Y sus bebés también escuchan la hermosa voz que tiene. Tiene una voz muy preciosa, linda, Verónica. Es verdad. Sí. Bueno, nos metemos con tus consultas a través del Facebook. ¿Cuál es la primera, Sergio? Bien, vamos a contestarle primero a Patricia de San Miguel, que pregunta por qué las mujeres pueden donar sangre 3 veces por año y los hombres 4. ¿Por qué se discrimina de esa forma? La respuesta, Patricia, está en que las mujeres una vez por mes menstruan, pierden sangre, entonces de esa forma se equilibra el tema de cuánto pierde uno sangre cada vez que dona. Así que la respuesta es esa, no tiene que ver con una cuestión discriminatoria. Claro. Enrique de Avellaneda pregunta a partir de cuándo le puede poner protector solar a su hijo y cuál usar. Los protectores solares se pueden usar a partir del 6º mes y cuál es el número te lo va a indicar el pediatra. Lo importante es que sea de marca conocida y más de 35 por lo menos. Acordate que lo tenés que poner antes de salir al sol. Igualmente no tenés que exponer a tu hijo al sol en las horas pico, o sea, más o menos entre las 10 de la mañana y las 2, 3 de la tarde. Vamos a dejar la última consulta para después la pausa, ¿te parece? Dale. Porque tenemos que hacer rápidamente la pausa. Después de la misma estaremos hablando del orgasmo femenino y también estaremos hablando de los celos en la pareja. Ya venimos.